Mi hijo estaba de rodillas limpiando la basura de otro hombre. La salsa de barbacoa manchaba las piedras blancas del patio. El sol de Texas quemaba, pero yo sentía un frío de muerte en el pecho. 50 personas miraban en silencio, mientras el suegro de mi muchacho lo humillaba. Yo tenía los puños apretados tan fuerte que las viejas cicatrices de mis nudillos amenazaban con abrirse. Quería matarlo. Quería destrozar a ese hombre rico y arrogante frente a todos sus invitados. Pero no lo hice. Me quedé quieto, tragándome la rabia, porque mi hijo me miró con unos ojos llenos de terror y vergüenza. Esa mirada me suplicaba que no empeorara las cosas. Así que me di la vuelta, y me marché de esa maldita mansión en Alamo Heights. Pero esa misma noche, encontré algo escondido en mi propia casa. Algo que mi difunta esposa dejó antes de morir. Y en ese momento supe que la humillación de mi hijo no era un accidente. Era una trampa. Todo comenzó unas horas antes, en la madrugada del Día de los Caídos. Me desperté a las 5 de la mañana, como lo he hecho durante los últimos 40 años. El silencio en mi casa del lado sur de San Antonio siempre es más pesado en los días festivos. Es una casa sencilla, de un solo piso, con techo de teja y un porche de madera. Pero la construí con mis propias manos. Cada ladrillo, cada viga de madera, cada tubo de cobre tiene mi sudor y mi sangre. Fui soldador y capataz de construcción toda mi vida. Mis manos están llenas de callos gruesos, cortes profundos y quemaduras de metal que nunca desaparecieron. Pero esas manos pagaron la universidad de mi hijo Mateo. Esas manos pagaron las medicinas de mi esposa Blanca hasta el día que el cáncer se la llevó. Hace 3 años. Me serví una taza de café negro y salí al porche trasero. El aire ya estaba caliente y húmedo, anunciando un día sofocante en Texas. Mi vecino de toda la vida, Paco, ya estaba despierto. Estaba apoyado en la cerca de alambre que divide nuestros patios, fumando un cigarro. Paco es un electricista retirado, un hombre de pocas palabras, igual que yo. Me dio los buenos días con un movimiento de cabeza. Me preguntó si iba a ir a la gran fiesta de mi consuegro en el norte de la ciudad. Le dije que sí, que Ray me había pedido que fuera. Paco tomó un sorbo de su café, miró hacia el suelo y soltó un suspiro pesado. Me dijo que Ray ya no parecía el mismo muchacho que corría por estas calles. Dijo que desde que se casó con esa familia de dinero, Ray caminaba con los hombros caídos. Como si le pesara el alma, me dijo Paco. Yo sabía que mi viejo amigo tenía razón. Mi hijo es ingeniero civil, el primero en nuestra familia en tener un título universitario. Siempre fue un muchacho orgulloso, con la frente en alto y una sonrisa fácil. Pero desde que se casó con Raquel, la hija de Vicente, algo en él se había apagado por completo. Vicente es un magnate de bienes raíces, un ex comisionado del condado que se cree el dueño de San Antonio. Para hombres como Vicente, las personas del lado sur solo servimos para limpiar sus piscinas o construir sus casas. Nunca nos verán como iguales. A las 2 de la tarde, me subí a mi camioneta vieja y manejé hacia el norte. Dejé atrás las calles familiares de mi barrio. Dejé atrás las taquerías, los talleres mecánicos y las casas de madera con pintura descascarada. Crucé la ciudad y entré en el mundo de Alamo Heights. El paisaje cambió por completo frente a mis ojos. Las calles se volvieron anchas, sombreadas por robles gigantes que parecían tener cientos de años. Las casas aquí no eran casas, eran castillos. Estaban rodeadas de pasto perfectamente cortado, fuentes de agua y portones de hierro forjado. Estacioné mi camioneta a 2 cuadras de la mansión de Vicente. La calle entera estaba llena de autos europeos de lujo, brillantes bajo el sol. Caminé hacia la casa, sintiendo las miradas pesadas de los vecinos desde sus ventanas. Yo llevaba mis mejores botas de trabajo, bien lustradas, un pantalón de mezclilla limpio y una camisa de botones. Pero en este vecindario, yo siempre sería un extraño. Un viejo obrero que se equivocó de calle. Entré por el portón lateral hacia el inmenso patio trasero. La casa de Vicente era enorme, de piedra blanca, fría y sin alma. Había un servicio de banquetes profesional. Meseros con guantes blancos caminaban con bandejas de plata. Una música suave y elegante sonaba en bocinas escondidas entre los rosales. Busqué a mi hijo entre la multitud de abogados, políticos y empresarios vestidos con trajes de lino claro. Lo encontré en una esquina del patio, lejos de las mesas principales y de los invitados importantes. Ray estaba parado frente a un asador gigante de acero inoxidable. Estaba sudando a mares bajo el sol implacable de la tarde.
Llevaba un delantal manchado de carbón y grasa sobre su camisa buena. No estaba disfrutando de la fiesta. Lo tenían trabajando como si fuera uno de los empleados del banquete. Me acerqué a él y le puse una mano pesada en el hombro. Ray dio un salto, sorprendido, y luego esbozó una sonrisa cansada y fingida. Me dijo que el chef contratado había tenido un problema con el humo. Me dijo que Vicente le ordenó que se encargara de la carne porque, según él, los mexicanos nacen sabiendo hacer barbacoa. Apreté la mandíbula al escuchar eso. Le pregunté por su esposa, Raquel. Ray señaló con la cabeza hacia la gran piscina de azulejos azules. Raquel estaba recostada en un elegante camastro acolchado. Llevaba un vestido de diseñador, tomaba una copa de vino blanco y reía a carcajadas con sus amigas. Ni siquiera miró hacia donde estaba su esposo, sudando frente al fuego, tragando humo. Mi sangre empezó a calentarse en mis venas. Pero me quedé callado, por respeto a mi hijo. No quería avergonzarlo en su propia casa. A las 4 de la tarde, el calor era insoportable. Fue entonces cuando Vicente salió al patio. Llevaba una camisa de seda blanca impecable y un reloj de oro que costaba más que el terreno de mi casa. Caminaba con el pecho inflado, saludando a sus invitados como si fuera un rey inspeccionando su reino. Se acercó a la zona del asador, rodeado de 3 hombres de negocios que le reían todas las gracias. Ray estaba sacando una bandeja pesada de metal. Estaba llena de costillas de cerdo bañadas en una salsa de barbacoa oscura y pegajosa. Yo estaba a unos 10 pasos de distancia, apoyado contra un pilar de piedra, observando todo. Vi claramente lo que pasó. Mis ojos de capataz están entrenados para ver cada movimiento en una obra. Vicente no tropezó con nada. Vicente no fue empujado por nadie. Vicente dio un paso lateral intencional, metiéndose directamente en el camino de mi hijo. El choque fue fuerte y seco. La bandeja de metal se inclinó en las manos cansadas de Mateo. Un pedazo de carne y un chorro grueso de salsa oscura cayeron directamente sobre la camisa de seda blanca de Vicente. El silencio cayó sobre el patio como una piedra pesada. Las risas se apagaron. La música parecía haberse detenido por completo. 50 pares de ojos se giraron hacia la esquina del asador. Vicente miró la mancha roja en su camisa de seda. Luego levantó la vista y miró a Mateo. Su rostro se contorsionó en una máscara de asco, desprecio y furia calculada. Con una voz fuerte, diseñada para que todos los invitados la escucharan, Vicente empezó a gritar. Le dijo a Ray que era un inútil. Le dijo que no importaba cuántos títulos universitarios colgara en su pared, siempre sería un simple obrero del lado sur. Le dijo que la torpeza y la mediocridad estaban en su sangre. Ray bajó la cabeza de inmediato. Empezó a murmurar disculpas, con el rostro rojo de vergüenza, encogiendo los hombros como un niño asustado. Pero Vicente no había terminado con su espectáculo. Señaló el suelo de piedra blanca del patio, donde habían caído unas gotas de salsa y grasa. Le ordenó a Ray que lo limpiara en ese mismo instante. Ray buscó una toalla de papel en la mesa de preparación, pero Vicente dio un paso adelante. Le arrebató el papel y le dijo que no. Le tiró una servilleta de tela al suelo. Le dijo que se pusiera de rodillas y lo limpiara bien, para que aprendiera a respetar las cosas de valor que él había pagado. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Busqué a Raquel con la mirada. La esposa de mi hijo estaba a pocos metros de distancia. Ella no dijo absolutamente nada. No defendió a su esposo. Solo tomó un sorbo de su vino, mirando a Ray con una frialdad que me heló la sangre. Ray dudó por un segundo interminable. Luego, lentamente, mi hijo, un ingeniero civil, un hombre bueno y trabajador, dobló las rodillas. Se arrodilló en la piedra caliente frente a todos esos extraños ricos. Empezó a frotar el suelo con la servilleta, con la cabeza agachada. El rugido en mis oídos era ensordecedor. Mis piernas se movieron solas antes de que mi cerebro pudiera detenerlas. Di 2 pasos pesados hacia Vicente. Mis manos se cerraron en puños tan apretados que sentí mis propias uñas cortando la piel dura de mis palmas. Iba a romperle la mandíbula. Iba a destrozar a ese hombre arrogante hasta que no pudiera pronunciar el nombre de mi hijo nunca más. Iba a enseñarle lo que las manos de un soldador pueden hacer cuando le tocan a su sangre. Pero entonces, Ray levantó la vista desde el suelo. Me vio acercarme con la furia en los ojos, y me lanzó una mirada que me paralizó el corazón en el pecho. Era una mirada de pánico absoluto. Sus ojos oscuros me suplicaban en silencio. Me decían, por favor, papá,
no lo hagas, no lo empeores. Esa mirada me destruyó por dentro. Me di cuenta de que si yo golpeaba a Vicente, Ray sería el que pagaría el precio en esa casa cuando yo me fuera. Me detuve en seco. Cada músculo de mi cuerpo temblaba por el esfuerzo sobrehumano de contenerme. Me tragué el orgullo de padre. Me tragué la rabia hirviente. Me di la vuelta y caminé hacia la salida del portón lateral. Nadie me detuvo. Nadie me dijo adiós. Caminé las 2 cuadras hasta mi camioneta vieja con la vista nublada. Me senté en el asiento del conductor, cerré la puerta de golpe, agarré el volante con ambas manos y dejé salir un grito sordo que me rasgó la garganta. Manejé de regreso al lado sur en completo silencio. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Una decisión fría, oscura y permanente se había instalado en mi pecho. Vicente había cruzado una línea que no se podía borrar con disculpas. Esa noche, no pude dormir. Me senté en la oscuridad de mi sala, escuchando el tic-tac constante del reloj de pared. La imagen de mi hijo de rodillas se repetía en mi mente una y otra vez, quemándome el cerebro. A las 3 de la mañana, ya no pude soportar el silencio. Me levanté del sillón y caminé por el pasillo estrecho hasta la habitación de invitados. Abrí la puerta y encendí la luz amarilla. En el fondo del armario, debajo de unas cobijas viejas de lana, había una caja de cartón pesada. Era la caja con las cosas personales de mi esposa Blanca. No la había tocado en 3 años. El dolor de perderla había sido tan grande que no soportaba ver su letra, ni tocar su ropa, ni oler su perfume. Pero esta noche, necesitaba sentirla cerca. Necesitaba la sabiduría de la mujer que siempre supo leer a las personas mucho mejor que yo. Saqué la caja arrastrándola por el suelo y la puse sobre la cama. La abrí lentamente, levantando las solapas llenas de polvo. Adentro había fotografías viejas de nuestros primeros años, su rosario de madera de cedro, y un suéter azul que todavía conservaba un rastro débil de su olor. Empecé a sacar las cosas, una por una, con las manos temblando. En el fondo de la caja, debajo de un álbum de fotos de la boda de Mateo, encontré un sobre blanco. Estaba sellado, pero no tenía estampilla de correo. En el frente, escrito con la letra temblorosa de Blanca en sus últimos días de vida, decía el nombre de nuestro hijo, Mateo. Mis manos callosas temblaron violentamente al sostener el papel. Blanca nunca le dio esta carta a Mateo. Con mucho cuidado de no romper el papel, abrí el sobre. Adentro había una hoja de cuaderno rayada y una tarjeta de presentación profesional. Tomé la tarjeta primero. Era de una abogada llamada Camila. El despacho estaba ubicado en un edificio viejo, en el centro de San Antonio. En la parte de atrás de la tarjeta, Blanca había escrito 3 palabras con tinta negra. La casa. Móntenla a salvo. Mi corazón empezó a latir más rápido, golpeando contra mis costillas. Desdoblé la hoja de papel rayado. La carta estaba fechada apenas 2 semanas antes de que Blanca muriera en el hospital. Leí las palabras de mi esposa en el silencio absoluto de la madrugada. Ella le escribía a Mateo, pidiéndole perdón por no ser más fuerte para acompañarlo en su nueva vida. Pero luego, el tono de la carta cambiaba por completo. Blanca escribía sobre Vicente. Escribía sobre Raquel. Decía que había notado cosas muy extrañas en las semanas previas a la boda. Decía que Vicente había estado haciendo demasiadas preguntas sobre las escrituras de nuestra casa en el lado sur. Preguntas sobre si la propiedad estaba pagada por completo. Preguntas sobre el valor del terreno ahora que los desarrolladores ricos estaban comprando el barrio. Blanca escribió que Vicente no veía a Ray como un yerno, ni como parte de su familia. Lo veía como una herramienta útil para conseguir algo más grande. La última línea de la carta me dejó sin aliento y me obligó a sentarme en el borde de la cama. Decía, Mateo, si alguna vez te sientes atrapado, si alguna vez te hacen sentir que no vales nada, confía en tu padre, él te protegerá de los lobos. Dejé caer la carta sobre la colcha de la cama. El aire de la habitación de repente se sintió pesado y denso. Blanca lo sabía. Incluso enferma, débil y consumida por el dolor, mi esposa había visto la verdadera naturaleza de esa familia rica. Había visto la trampa mortal antes de que se cerrara sobre nosotros. La humillación de Ray en el patio de piedra no fue solo un acto de crueldad de un hombre borracho de poder. Era una táctica calculada. Era una forma de quebrar su espíritu, de mantenerlo sumiso, asustado y controlado. Y el objetivo final de Vicente no era solo destruir la confianza de mi hijo. El objetivo final era mi casa.
el terreno que yo había comprado con sangre y sudor hace 40 años. El pedazo de tierra que ahora valía una fortuna por los nuevos desarrollos inmobiliarios que estaban empujando a nuestra gente fuera de la ciudad. Vicente quería mi tierra, y estaba usando el matrimonio de mi hijo para quitármela legalmente. Me quedé mirando la tarjeta de la abogada Camila bajo la luz amarilla de la lámpara. El reloj de la pared marcó las 4 de la mañana con un sonido metálico. Apreté la tarjeta en mi mano derecha hasta que el cartón se dobló entre mis dedos. Vicente pensó que éramos personas ignorantes. Pensó que, por tener las manos sucias de grasa y tierra, no teníamos el cerebro para defendernos de sus abogados y sus contratos. Pensó que podía pisotear a mi hijo frente a sus amigos y robarnos el único legado que teníamos en este mundo. Se equivocó. Caminé hacia la cocina, encendí la luz y levanté el teléfono de la pared. Marqué el número de la tarjeta de la abogada y escuché los tonos en la oscuridad. Dejé un mensaje en su buzón de voz con una voz que no parecía la mía. Le dije que necesitaba verla a primera hora de la mañana por un asunto de vida o muerte. Colgué el teléfono y miré por la ventana hacia la oscuridad de mi patio trasero. Los hombres que le robaron la dignidad a mi hijo estaban a punto de descubrir algo. Estaban a punto de descubrir de lo que es capaz un padre viejo que ya no tiene absolutamente nada que perder. A las 8 en punto de la mañana, yo ya estaba estacionado frente a un edificio de ladrillo viejo en el centro de San Antonio. El sol apenas empezaba a calentar el asfalto, pero yo ya sentía el sudor frío en la espalda. Apagué el motor de mi camioneta y me quedé mirando la puerta de cristal del edificio. El nombre de la abogada Camila estaba pintado en letras negras y doradas, un poco gastadas por los años. Me bajé, me acomodé el cuello de la camisa y entré. El pasillo olía a cera para pisos y a café viejo. Subí las escaleras lentamente, sintiendo el peso de mis 67 años en las rodillas, pero con la mente más clara que nunca. Empujé la puerta del despacho. Era una oficina pequeña, sin lujos, llena de archiveros de metal y pilas de carpetas de cartón. Detrás de un escritorio de madera oscura estaba Camila. Era una mujer de unos 54 años, con el pelo negro recogido, anteojos de lectura y una mirada que te atravesaba como un clavo de acero. No parecía el tipo de abogada que sale en los anuncios de la televisión. Parecía el tipo de abogada que pelea en las trincheras por la gente de nuestro lado de la ciudad. Me presenté y le puse la tarjeta de presentación sobre el escritorio. La tarjeta que mi esposa Blanca había escondido antes de morir. Camila miró la tarjeta, luego me miró a mí, y soltó un suspiro largo y pesado. Me dijo que se acordaba perfectamente de Blanca. Me dijo que mi esposa había venido a verla en secreto, cuando la enfermedad ya le estaba comiendo las fuerzas. Me senté en la silla de cuero frente a ella, apretando los puños sobre mis rodillas. Le pedí que me dijera todo lo que sabía. Camila se quitó los anteojos, y me habló con una franqueza que le agradecí en el alma. Me explicó que Blanca tenía un instinto que pocos tienen. Blanca había notado que Vicente, el suegro de mi hijo, no era solo un hombre rico y arrogante. Era un depredador. Camila me explicó cómo funciona el negocio de bienes raíces para hombres como Vicente. Ellos no ven hogares, no ven familias, no ven el sudor que nos costó levantar nuestras paredes. Solo ven mapas, zonas de desarrollo y signos de dinero. Nuestro barrio en el lado sur de San Antonio estaba cambiando. Los desarrolladores ricos estaban comprando cuadras enteras para construir edificios de lujo y tiendas caras. Estaban empujando a las familias trabajadoras fuera de sus propias calles, subiendo los impuestos hasta asfixiarlos. Pero mi casa era diferente. Yo construí mi casa con mis propias manos. No le debía ni un solo centavo al banco. El terreno era mío, 100% pagado, y estaba justo en el centro de la zona que la compañía de Vicente quería comprar. Camila me miró a los ojos y me dijo la verdad más dura que he escuchado en mi vida. Me dijo que Vicente nunca quiso a Ray como yerno. Vicente vio el matrimonio de su hija Raquel como un caballo de Troya. Una forma de entrar en mi familia, ganar control sobre mi hijo y, eventualmente, quedarse con mi propiedad. Sentí que el aire me faltaba en los pulmones. La imagen de mi hijo de rodillas, limpiando la basura de ese hombre, volvió a mi mente. Todo era parte de un plan para quebrar su voluntad. Camila se inclinó hacia adelante y me dio 2 instrucciones precisas. Primero, me dijo que fuera al banco y revisara la cuenta conjunta que yo compartía con Mateo. Segundo, me dijo que tenía que encontrar a un hombre llamado Javier. Javier era el exesposo de Raquel.
Camila me advirtió que Javier era un hombre destruido, pero que él tenía la llave para entender cómo operaba Vicente. Le di las gracias a la abogada, me levanté y salí a la calle. El sol de Texas ya estaba quemando con fuerza, pero yo sentía un hielo absoluto en las venas. Manejé directo a la sucursal de mi banco en la calle Zarzamora. Era el mismo banco donde abrí mi primera cuenta cuando era un joven soldador. Me acerqué a la ventanilla y le pedí a la cajera que me diera un estado de cuenta detallado de los últimos 3 años. Era una cuenta especial. Yo la había abierto junto con Reyes mucho tiempo, cuando Blanca se enfermó. Ahí depositaba el dinero de mis horas extras, y Ray me ayudaba a pagar las facturas del hospital y las medicinas para el dolor. Era dinero sagrado, dinero manchado con el sufrimiento de mi esposa y el amor de mi hijo. La cajera me entregó un sobre blanco con los papeles impresos. Salí del banco, me subí a mi camioneta y cerré las puertas. El calor adentro de la cabina era sofocante, pero no encendí el motor. Abrí el sobre y empecé a leer las líneas de números y nombres. Mis ojos se detuvieron en la segunda página. Ahí estaba. El nombre de Raquel estaba impreso en negro sobre el papel. Raquel Elena Garza. Ella había logrado agregar su nombre a la cuenta hace más de un año. Ray nunca me dijo nada. Seguramente ella le había hecho firmar algún papel de autorización camuflado entre los documentos de la boda. O peor aún, había falsificado mi firma. No habían robado el dinero. El saldo seguía siendo pequeño, pero Camila me había explicado la trampa legal. Al poner su nombre en esa cuenta, y al usar esa cuenta para pagar los impuestos a la propiedad de mi casa, un par de veces, Raquel estaba creando un rastro de papel. Estaba estableciendo un reclamo financiero sobre mis bienes. En el estado de Texas, si un juez ve que los fondos de un matrimonio se mezclan con el mantenimiento de una propiedad, pueden reclamar una parte del valor. Vicente estaba usando a su propia hija para clavar sus garras en mi tierra. Apreté el volante de la camioneta hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Habían profanado la cuenta que usé para cuidar a mi esposa en su lecho de muerte. Habían usado nuestro dolor como una herramienta legal. Encendí el motor. Ya no sentía tristeza. Solo sentía una rabia fría, calculada y silenciosa. Era hora de encontrar a Javier. Me tomó 3 horas localizarlo. Tuve que hacer un par de llamadas a viejos conocidos del barrio que saben cómo encontrar a la gente que no quiere ser encontrada. Me dijeron que Javier estaba trabajando en una ferretería grande, en las afueras de la ciudad, cerca de la carretera principal. Manejé hasta allá y entré al inmenso almacén. El lugar olía a aserrín, a cemento fresco y a metal cortado. Caminé por los pasillos largos, buscando entre los empleados de delantal naranja. Lo encontré en la sección de materiales de construcción. Javier tenía 38 años, pero parecía de 50. Estaba cargando costales de cemento de 50 libras, subiéndolos a la plataforma de un cliente. Tenía la espalda encorvada, la mirada clavada en el suelo y el rostro cubierto de polvo gris. Esperé a que terminara de cargar y me acerqué a él. Le dije su nombre. Javier se dio la vuelta, sorprendido. Me miró de arriba a abajo, evaluando mis botas de trabajo y mis manos callosas. Le dije que yo era el padre de Mateo. Al escuchar el nombre de mi hijo, Javier dio un paso atrás, como si lo hubiera golpeado en el pecho. El miedo en sus ojos era real y profundo. Me dijo que no quería problemas. Me dijo que no tenía nada que hablar conmigo, y trató de darse la vuelta para irse por el pasillo. Pero yo le corté el paso. No levanté la voz, pero le hablé con el tono de un capataz, que no acepta un no por respuesta. Le dije que su ex-suegro acababa de humillar a mi hijo frente a 50 personas. Le dije que Vicente estaba tratando de robarme la casa que construí con mis manos. Le dije que sabía que él había pasado por lo mismo, y que necesitaba su ayuda para detener a ese desgraciado. Javier se quedó paralizado. Miró hacia los lados, asegurándose de que nadie nos estuviera escuchando. Me hizo una seña para que lo siguiera hacia la parte de atrás del almacén, cerca de las puertas de carga, donde el ruido de los camiones tapaba nuestras voces. Javier se apoyó contra una pared de bloques de concreto y sacó un cigarro tembloroso. Me contó su historia, una historia que me revolvió el estómago. Javier no siempre fue un cargador de cemento. Él era un maestro de historia en una buena escuela preparatoria. Era un hombre educado, con una carrera y una pensión. Se casó con Raquel creyendo que ella lo amaba. Pero pronto descubrió la verdad. La familia de Javier era dueña de un rancho pequeño, pero muy bien ubicado en las afueras del condado.
Vicente quería esa tierra para construir un centro comercial. Cuando Javier se negó a convencer a su familia de vender, Vicente le demostró lo que significa tener poder en esta ciudad. Javier me miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Me dijo que Vicente hizo una sola llamada telefónica al superintendente del distrito escolar. Una sola llamada. Plantaron un rumor falso sobre el comportamiento de Javier con los estudiantes. No hubo pruebas, no hubo juicio, pero la mancha fue suficiente. Javier perdió su trabajo en menos de una semana. Perdió su licencia de maestro. Perdió su reputación. Y cuando ya estaba en el suelo, destruido y sin dinero, Raquel le pidió el divorcio y se llevó la mitad de lo poco que le quedaba. Javier me dijo que Raquel no tiene corazón. Me dijo que ella es exactamente igual a su padre. Ven a las personas como piezas en un tablero de ajedrez, y cuando ya no les sirves, te tiran a la basura. Le pregunté a Javier si estaba dispuesto a testificar, si estaba dispuesto a poner todo esto por escrito, frente a un notario, para ayudarme a destruir a Vicente. Javier negó con la cabeza violentamente. Me dijo que Vicente lo mataría. Me dijo que ese hombre tiene a la policía y a los jueces comiendo de su mano. Me acerqué a Javier, invadiendo su espacio. Lo miré directamente a los ojos, con la misma mirada que usaba para calmar a los hombres en las construcciones peligrosas. Le dije que Vicente solo tiene poder porque la gente como nosotros le tiene miedo. Le dije que yo no le tenía miedo. Le dije que yo ya había enterrado al amor de mi vida, y que no iba a permitir que enterraran a mi hijo en vida. Le prometí que si él me ayudaba, yo me encargaría de que Vicente nunca más pudiera lastimar a nadie. Javier sostuvo mi mirada por un largo minuto. El ruido de los montacargas resonaba a nuestro alrededor. Finalmente, el ex maestro asintió lentamente. Me dijo que sí. Me dijo que estaba listo para dejar de esconderse. Regresé a mi casa en el lado sur cuando ya estaba oscureciendo. La casa estaba en silencio. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa de madera de roble que construí hace 30 años. Puse los estados de cuenta del banco sobre la mesa. Puse la tarjeta de la abogada Camila. Puse mis manos sobre la madera fría y esperé. Sabía que Ray vendría. Después de la humillación en la barbacoa, mi hijo no iba a poder dormir en esa mansión de Alamo Heights. A las 11 de la noche, vi las luces de sus faros iluminar la ventana de la cocina. Escuché el motor de su camioneta apagarse en la entrada. La puerta principal se abrió lentamente. Ray entró a la cocina. Mi muchacho se veía destruido. Tenía los ojos rojos, hinchados, y los hombros caídos como si llevara 100 libras de plomo en la espalda. Llevaba la misma ropa de la tarde, todavía oliendo a humo de carbón y a salsa de barbacoa. Se dejó caer en la silla frente a mí. No dijo nada durante un largo rato. Solo se cubrió el rostro con las manos y empezó a llorar. No era el llanto de un niño. Era el llanto seco y ahogado de un hombre al que le han roto el espíritu. Me levanté, serví un vaso de agua fría y se lo puse enfrente. Me volví a sentar y esperé a que pudiera hablar. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban llenos de una vergüenza que me partió el alma. Me dijo que lo sentía. Me pidió perdón por no haberse defendido frente a Vicente. Me pidió perdón por haberme hecho pasar por esa humillación. Le dije que no tenía nada de qué disculparse conmigo. Le dije que yo sabía por qué lo había hecho. Lo hizo para proteger su matrimonio. Lo hizo por Raquel. Lo hizo por el bebé que venía en camino. Al mencionar al bebé, Ray soltó un sollozo violento que le sacudió todo el cuerpo. Apretó los puños sobre la mesa y me miró con una desesperación absoluta. Me dijo que no había ningún bebé. Me dijo que Raquel le había mentido. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho. Ray me explicó que, después de que yo me fui de la fiesta, él subió a la habitación principal para empacar sus cosas. Estaba listo para dejarla. Estaba listo para irse de esa casa maldita. Pero Raquel lo acorraló en el pasillo. Le lloró, le suplicó, y le mostró una prueba de embarazo positiva. Le dijo que Vicente era un monstruo, pero que ella lo amaba, y que necesitaban estar juntos por el bien del niño. Ray quedó. Se tragó su orgullo, y se quedó por su hijo. Pero esta noche, mientras Raquel se bañaba, Ray buscó en los cajones del baño buscando una medicina para el dolor de cabeza. Y encontró la caja de las pruebas de embarazo. Encontró los recibos. Raquel había comprado pruebas falsas en Internet. Pruebas diseñadas para dar positivo siempre. Todo fue una manipulación calculada para mantenerlo atrapado, dócil y bajo control, justo después de que su padre lo humillara públicamente.
Era una táctica de abuso psicológico perfecta. Romperlo en público, y luego atarlo en privado con una mentira sagrada. Escuché a mi hijo en silencio. Dejé que sacara todo el veneno que llevaba dentro. Cuando terminó de hablar, la cocina quedó en un silencio sepulcral. Solo se escuchaba el canto de los grillos en el patio trasero. Extendí mi mano y tomé los papeles del banco que estaban sobre la mesa. Los deslicé lentamente hacia él. Le dije que mirara la segunda página. Race secó las lágrimas con el dorso de la mano y leyó el documento. Vi cómo su rostro pasaba de la tristeza a la confusión, y luego a una sorpresa helada. Me preguntó qué hacía el nombre de Raquel en la cuenta de su madre. Le respondí con una voz firme y sin temblor. Le dije que su esposa no lo amaba. Le dije que su matrimonio era un contrato de negocios para la compañía de su suegro. Le conté todo. Le hablé de la carta que Blanca dejó antes de morir. Le hablé de mi visita a la abogada Camila y de la trampa legal que estaban tendiendo sobre nuestra casa. Le conté la historia de Javier, el maestro destruido por Vicente. Le expliqué cómo lo estaban usando a él como un simple peón para robar el patrimonio de nuestra familia. Ray escuchaba cada palabra como si estuviera recibiendo golpes físicos. Su respiración se volvió pesada. Sus ojos, que hace unos minutos estaban llenos de lágrimas de derrota, empezaron a cambiar. El dolor se estaba transformando en algo más oscuro. Se estaba transformando en la misma rabia fría que yo sentía en mi pecho. Mi hijo es un hombre bueno, un hombre pacífico, pero por sus venas corre mi sangre. Sangre de hombres que han trabajado bajo el sol ardiente, que no se rinden y que no permiten que nadie les robe lo que es suyo. Race quedó mirando los papeles del banco por un largo tiempo. Luego, sin decir una palabra, se metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta de trabajo. Sacó un papel doblado en 4 partes. El papel estaba arrugado, como si lo hubiera apretado con fuerza durante todo el camino desde Alamo Heights. Lo desdobló sobre la mesa de madera, alisando los bordes con sus manos temblorosas. Me dijo que, después de encontrar las pruebas de embarazo falsas, no se quedó en el baño. Me dijo que bajó a la oficina privada de Vicente. La oficina que siempre está cerrada con llave, pero que esta noche, por la fiesta y el alcohol, Vicente había dejado abierta. Ray buscó en el escritorio de su suegro, y encontró esto. Me acerqué para mirar el documento bajo la luz de la lámpara de la cocina. Era una evaluación oficial de impuestos del condado, una evaluación de mi propiedad, de mi casa, de mi terreno, pero lo que me heló la sangre no fue el documento impreso. Fueron las notas escritas a mano con tinta roja en los márgenes. Reconocí la letra arrogante y puntiaguda de Vicente. Había números, cálculos de ganancias y porcentajes, pero en la parte inferior de la página había un cronograma escrito con claridad brutal. Decía, forzar venta en diciembre, usar reclamo de Raquel, dividir ganancias. Y debajo de eso, una sola palabra subrayada 2 veces. Demoler. Querían demoler la casa que construí para mi esposa. Querían destruir el lugar donde mi hijo dio sus primeros pasos. Querían borrar nuestra historia de la faz de la tierra para construir condominios para gente rica. Levanté la vista del papel y miré a Mateo. Ya no había miedo en sus ojos. Ya no había confusión. El velo se había caído por completo. La trampa estaba iluminada bajo la luz de nuestra cocina. Mi hijo asintió lentamente, con la mandíbula apretada. Me dijo que estaba listo. Me dijo que íbamos a destruir a Vicente. Y yo supe, en ese exacto momento, que la guerra había comenzado. A la mañana siguiente, el sol apenas empezaba a calentar las calles de San Antonio cuando estacioné mi camioneta frente al edificio de la abogada Camila. Ray caminaba a mi lado. Sus pasos eran firmes y pesados sobre la acera de concreto. Ya no era el muchacho asustado que limpiaba el piso de rodillas frente a un grupo de extraños. Javier nos estaba esperando en la entrada del edificio. Llevaba su ropa de trabajo cubierta de polvo de cemento, pero mantenía la cabeza en alto, con una mirada de determinación que no le había visto el día anterior. Entramos los 3 juntos al despacho. Camila nos recibió en silencio. Cerró la puerta con llave y nos pidió que pusiéramos todo sobre su escritorio de madera oscura. El aire en la oficina era denso, oliendo a papel viejo y a café negro. Ray sacó el documento de impuestos con las notas escritas en tinta roja por su suegro. Javier puso sobre la mesa una declaración jurada que había escrito la noche anterior. Eran 5 páginas detallando cada amenaza, cada soborno y cada mentira que Vicente usó para destruir su carrera como maestro de historia.
Yo puse los estados de cuenta del banco, mostrando el fraude de Raquel al falsificar su entrada en los fondos médicos de mi difunta esposa. Camila revisó cada papel con la precisión de un cirujano examinando una herida. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad fría y calculadora detrás de sus anteojos. El silencio en la habitación solo era interrumpido por el sonido de las hojas de papel al pasar. Después de unos minutos, Camila se quitó los anteojos y nos miró a los tres. Nos dijo que no teníamos un caso para ir a juicio, porque los juicios toman años y los hombres ricos siempre encuentran la manera de escapar. Nos dijo que teníamos algo mucho mejor y mucho más rápido. Teníamos una guillotina para su reputación. Camila nos explicó cómo funcionaba el mundo de Vicente. Su imperio de bienes raíces dependía de la confianza de los bancos, de los inversionistas y de la junta de comisionados del condado. Si estos documentos llegaban a la prensa local, Vicente perdería todos sus contratos de construcción en la ciudad. Nadie hace negocios con un hombre que comete fraude bancario contra su propia familia para robar tierras en el lado sur. Camila se sentó frente a su máquina de escribir y redactó una carta. Era un documento legal, corto, directo y absolutamente devastador. Exigía la renuncia inmediata de cualquier derecho sobre mi propiedad y la eliminación del nombre de Raquel de todas nuestras cuentas bancarias. Si no cumplía en un plazo de 72 horas, las pruebas serían enviadas a todos los periódicos del estado de Texas y a la oficina del fiscal del distrito. Antes de meter los papeles en el sobremanila, le pedí a Camila que me prestara su pluma. Tomé una hoja en blanco. Mis manos, llenas de cicatrices y callos por 40 años de soldadura, se movieron lentamente sobre el papel. Escribí un mensaje corto para Vicente, de hombre a hombre. Lo construí todo con mis propias manos. Sé exactamente lo que cuesta. Deja en paz a mi hijo. Firmé con mi nombre, doblé la hoja y la metí junto con las pruebas. Enviamos el paquete por correo certificado esa misma tarde. Luego, comenzó la espera. Fueron días pesados, lentos, donde el aire húmedo de Texas parecía detenerse por completo. Yo me sentaba en el porche de mi casa, tomando café negro, mirando la calle y escuchando el sonido de los grillos. Sabía que la bomba estaba a punto de explotar en Alamo Heights. Rhino se quedó de brazos cruzados esperando el impacto. Esa misma noche, regresó a la mansión de Vicente para enfrentar a su esposa. Entró a la habitación principal, donde Raquel estaba sentada frente a un espejo grande, cepillándose el cabello. Raim contó después que no gritó, no rompió nada, y no levantó la voz. Simplemente se paró frente a ella y le dijo que lo sabía absolutamente todo. Le habló de las pruebas de embarazo falsas que había comprado en Internet. Le habló de la cuenta del banco y de la firma falsificada. Le habló del plan de su padre para demoler la casa donde él había crecido. Ray esperaba lágrimas, o tal vez que ella lo negara todo con desesperación. Esperaba que le suplicara perdón o que intentara manipularlo una vez más. Pero Raquel no hizo nada de eso. Dejó el cepillo sobre la mesa lentamente. Su rostro se volvió una máscara de hielo, sin una sola gota de emoción humana. Lo miró con una frialdad calculadora, evaluando si todavía le servía de algo fingir. Cuando se dio cuenta de que el velo se había caído para siempre, simplemente se levantó de la silla. No hubo disculpas, no hubo remordimiento, no hubo explicaciones. Raquel sacó 2 maletas grandes del armario y empezó a empacar su ropa cara en completo silencio. Sabía que el juego había terminado y que su padre estaba a punto de perder la guerra. Ray la vio salir por la puerta de la habitación, arrastrando sus maletas por el pasillo. Me dijo que, al verla irse, sintió que una cadena de hierro oxidado se rompía en su pecho, dejándolo respirar por primera vez en años. 3 días después de enviar la carta, llegó la respuesta. No fue por correo, ni por una llamada telefónica de sus abogados. Fue en persona. Era martes por la tarde, y el sol caía a plomo sobre el lado sur de San Antonio. Yo estaba en el patio delantero, regando los rosales que Blanca había plantado hace más de 20 años. Escuché el sonido de un motor pesado y silencioso, deteniéndose frente a mi casa. Caminé hacia la cerca de alambre, secándome las manos con un trapo viejo. Un automóvil negro, largo y brillante, estaba estacionado junto a mi acera rota. La puerta trasera se abrió lentamente. Vicente bajó del auto. Pero ya no parecía el rey del mundo que había humillado a mi hijo en la barbacoa. Ya no caminaba con el pecho inflado, ni con esa sonrisa arrogante de político intocable. Llevaba un traje gris muy caro,
pero sus hombros estaban caídos y su postura era débil. Su rostro estaba pálido, sudoroso, y tenía ojeras oscuras y profundas bajo los ojos. Parecía un hombre viejo, acorralado y profundamente asustado. Me miró desde la calle, dudando si dar un paso más. Yo no me moví del porqué. Me quedé mirándolo con la misma expresión de piedra que uso cuando el metal caliente salta en el taller. Le hice una seña con la cabeza para que entrara a mi propiedad. Vicente caminó por mi pasillo estrecho, mirando las paredes de madera y los muebles sencillos. Lo llevé directamente a la cocina. Le señalé la silla de roble frente a la mesa, la misma silla donde mi hijo había llorado de vergüenza y desesperación días atrás. Vicente se sentó lentamente. Sus manos temblaban un poco cuando las puso sobre la madera limpia. Yo me quedé de pie, cruzado de brazos, mirándolo desde arriba, proyectando mi sombra sobre él. Vicente intentó hablar. Intentó usar su voz suave y venenosa, la misma voz que usaba para convencer a las familias pobres de vender sus tierras por centavos. Me dijo que todo había sido un terrible malentendido entre familias. Me dijo que podíamos llegar a un acuerdo financiero muy beneficioso para ambos. Me ofreció pagarme el triple del valor de mi casa si yo le entregaba los documentos originales y la declaración firmada por Javier. Hablaba rápido, sudando, tratando de comprar su salida de la trampa. Lo dejé hablar durante 2 minutos enteros. Dejé que se humillara solo, escuchando la desesperación en cada una de sus palabras. Cuando se quedó sin aliento, me incliné sobre la mesa, apoyando mis nudillos llenos de cicatrices sobre la madera. Lo miré directamente a los ojos, tan cerca que podía oler su loción cara mezclada con el sudor frío del miedo. Le dije que mi casa no estaba en venta. Le dije que el honor de mi hijo no tenía precio, y que su dinero sucio no servía de nada en esta mesa. Le advertí que si volvía a acercarse a mi familia, a mi propiedad, o a la familia de Javier, yo mismo llevaría esos papeles a todos los canales de televisión de la ciudad. Le dije que lo vería arder hasta los cimientos. Vicente tragó saliva con dificultad. Sabía que yo no estaba mintiendo. Sabía que un hombre que no le importa el dinero es el hombre más peligroso que puede enfrentar. Con las manos temblando visiblemente, Vicente metió la mano en el bolsillo interior de su saco. Sacó un sobre grueso de color manila y lo dejó sobre la mesa, empujándolo hacia mí. Adentro estaban los documentos legales que Camila había exigido. Estaban firmados por él y sellados por un notario público del condado. Vicente renunciaba a cualquier derecho, presente o futuro, sobre mi propiedad y mis tierras. También había un documento oficial del banco, confirmando que el nombre de Raquel había sido borrado permanentemente de todas mis cuentas. Revisé los papeles lentamente, leyendo cada línea, verificando cada firma y cada sello oficial. Todo estaba en perfecto orden. La trampa legal había sido desmantelada por completo. Vicente me miraba, esperando que yo dijera algo más, esperando que le diera las gracias, o que le asegurara que su secreto estaba a salvo, buscando un poco de piedad. Pero yo no le debía absolutamente nada a ese hombre. Levanté la vista de los papeles, señalé la puerta principal con mi mano callosa y le dije una sola palabra: largo. Vicente se levantó torpemente, casi tropezando con las patas de la silla. Salió de mi casa caminando rápido, con la cabeza agachada, sin atreverse a mirar atrás. Escuché la puerta de su auto cerrarse y el motor alejarse por la calle hasta desaparecer. El silencio volvió a mi hogar. Un silencio limpio, profundo y en paz. Pasaron 7 años. El tiempo cerró las heridas y trajo nueva vida a nuestra familia. El calor sofocante del verano de Texas dio paso a las mañanas frescas y tranquilas de otoño. Las hojas del gran árbol de maple en mi patio trasero empezaron a cambiar a colores rojos y dorados, cubriendo el pasto. Era un sábado por la mañana. Yo estaba en la cocina, preparando huevos con chorizo y calentando tortillas de harina en el comal de hierro. El olor a café recién hecho y a comida casera llenaba cada rincón de la casa. Escuché el sonido de una camioneta estacionándose afuera. Unos segundos después, la puerta principal se abrió de golpe. Escuché los pasos rápidos y ligeros de mi nieta Carmen corriendo por el pasillo de madera. La niña de 6 años entró a la cocina como un pequeño huracán, riendo y abrazándose a mis piernas. Tenía los mismos ojos oscuros, grandes y brillantes de su abuela Blanca. La levanté en mis brazos, sintiendo que la vida volvía a tener sentido y color. Ray entró detrás de ella. Mi hijo se veía completamente diferente. Había recuperado peso y el color en sus mejillas.
Sus hombros estaban rectos y caminaba con la frente en alto. Llevaba una camisa de franela sencilla y sus viejas botas de trabajo. La sombra oscura y pesada que había cubierto su rostro durante los últimos años había desaparecido por completo. Se acercó, me dio un abrazo fuerte y se sentó a la mesa de roble. Mientras desayunábamos, Rain dio una noticia que me llenó el pecho de orgullo. Me dijo que había encontrado una casa pequeña a unas pocas cuadras de aquí, en nuestro mismo barrio. Iba a comprarla con sus propios ahorros. Quería volver al lado sur de San Antonio. Quería que Carmen creciera rodeada de gente real, de vecinos que se cuidan entre sí, lejos de las mansiones frías, vacías y llenas de mentiras de Alamo Heights. Después del desayuno, Carmen salió al patio trasero a jugar con sus crayones y su cuaderno de dibujo. Ray y yo nos quedamos solos en la mesa de la cocina. Metí la mano en el bolsillo de mi camisa y saqué el sobre blanco que había encontrado en la caja de recuerdos años atrás. La carta que Blanca le había escrito antes de morir. Se la entregué a Ray deslizándola sobre la madera. Le dije que era hora de que escuchara las palabras de su madre. Ray reconoció la letra temblorosa de Blanca de inmediato. Sus manos acariciaron el papel con una delicadeza infinita, como si estuviera tocando algo sagrado. Leyó la carta en completo silencio. Vi cómo las lágrimas se formaban en sus ojos y rodaban lentamente por sus mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, ni de vergüenza, ni de derrota. Eran lágrimas de gratitud y de amor puro. Blanca lo había protegido desde el más allá. Ella había visto la maldad antes que nadie y había dejado las piezas en su lugar para que yo pudiera encontrar el camino y salvar a nuestro hijo. Ray dobló la carta con cuidado. Se la guardó en el bolsillo cerca del corazón y me miró con una paz profunda que no le veía desde que era un niño. Salimos al porche trasero con nuestras tazas de café caliente. El aire de la mañana era fresco y limpio. Carmen estaba sentada en el pasto, justo debajo de las ramas del árbol de maple. Estaba dibujando concentrada en su cuaderno grande. Me acerqué a ella caminando despacio para ver su obra de arte. Había dibujado una casa sencilla con un techo rojo y un porche de madera. Había dibujado a un hombre viejo con un sombrero y a una mujer sonriente con un vestido azul. Estaban tomados de la mano, parados frente a la casa, rodeados de flores. Éramos Blanca y yo. Miré mis propias manos sosteniendo la taza de café. Miré las cicatrices blancas, los nudillos deformados por los golpes y la piel dura como el cuero viejo. Estas manos nunca sostuvieron millones de dólares en cuentas bancarias. Estas manos nunca firmaron contratos para destruir la vida de otras personas por avaricia. Pero estas manos construyeron un hogar seguro. Estas manos criaron a un hombre de bien, honesto y trabajador. Y cuando los lobos vinieron a tocar a nuestra puerta, disfrazados con trajes caros y sonrisas falsas, estas manos fueron suficientes para mantenerlos a raya. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas doradas del árbol. Cerré los ojos por un momento y sentí la presencia cálida de Blanca a mi lado. Sabía que ella estaba sonriendo desde algún lugar. Nuestra familia estaba a salvo. Y nuestra casa, la casa que construimos con amor, paciencia y sudor, seguiría en pie por muchas generaciones más.